compartir algo, ¿verdad? Pensar en edificar, en fortalecer, en inspirar. Y bueno, el día de ayer yo pensaba cuando me dijo el pastor que me pidió que estuviera con ustedes, y me vino a la mente algo que creo que en algún momento ya compartí con ustedes, no lo sé, es uno de los mensajes que yo predico mucho, no muy frecuente, pero es el primer mensaje que prediqué yo. Recuerdo yo que en una ocasión estuve en una situación de visita y por alguna razón el pastor, el sacerdote que estaba ahí, me pidió que hablara yo. ¿Sí? Y yo traía ese pensamiento, entonces eso fue lo que hablé, y desde entonces he reflexionado mucho en esto, y es algo muy conocido de ustedes, pero que en esta mañana yo pensaba precisamente en el poder de las palabras. Nosotros decimos la palabra de Dios, por ejemplo, ¿sí? Las escrituras, pero es muy común que digamos la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra, o sea, la palabra, la expresión, a veces una palabra sola tiene el poder de fortalecer, de transformar, de inspirar. Una palabra, una expresión, ¿sí? Y todas las palabras y todas las expresiones que provienen de Dios tienen esa virtud, ¿sí? Por eso dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra en el sentido léxico, ¿sí? Una expresión es suficiente de pronto bajo la inspiración de Dios para fortalecer, para edificar, para transformar, para crear una vida nueva, una sola palabra. Y cuando nosotros meditamos en las Escrituras, nos damos cuenta, de pronto a veces Dios nos inspira para que una palabra nos diga y nos despierte muchos pensamientos, ¿sí? Para que una palabra se convierta en un medio de instrucción, ¿verdad? De donde se pueden derivar múltiples enseñanzas, una sola palabra, una sola expresión de pronto. Y esto se demuestra en uno de los pasajes que todos hemos conocido y que universalmente se ha reconocido como la oración modelo, ¿sí? Y se ha extendido a través de las diferentes épocas, ¿sí? Porque precisamente surge esta oración modelo, surge de una pregunta muy quizás anhelante que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo, ¿sí? En cierto momento ellos admiraban al Señor Jesús, o sea, los discípulos fueron personas que tenían una admiración, una entrega completa a Jesús, y lo seguían y querían aprender de él todo, lo que él hacía, lo que él decía, cómo él vivía. Ellos querían ser como era Jesús. Y uno de los aspectos que admiraban profundamente de Jesús era cómo él hacía oración, ¿sí? Cómo después de que pasaba esos tiempos en comunión con su Padre a través de las oraciones, ¿sí? Regresaba con una fortaleza, con una seguridad, ¿sí? Muy impresionante, ¿sí? De manera que llegó un momento donde se acercaron y le preguntaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Y entonces ahí es donde se nos queda, ¿verdad? Ese fragmento reconocido por la literatura universal y cantado y declamado, ¿verdad? Como el Padre Nuestro, ¿sí? Sin embargo, les decía, las reflexiones que pueden surgir de estos es impresionante, no se agotan, ¿sí? Y precisamente porque hay un mundo de enseñanza en cada palabra o cada expresión que surge de esta oración modelo. Y precisamente Jesús la dejó con esa intención, ¿verdad? De que nosotros reflexionáramos en ello, porque la pregunta de donde surgió esta oración fue, bueno, enséñanos a orar. Enséñanos a tener esa comunión que tú tienes con tu Padre.
Enséñanos de tal manera a acercarnos a Dios en las oraciones que podamos recibir esa fortaleza, esa dirección, esa seguridad, ¿sí?, que tú recibes cuando pasas tiempo con Él. Y entonces, pues Jesús les enseñó esa oración que ha sido, les digo, reconocida globalmente, y que muchas veces se le ha dado hasta cierto carácter mágico, ¿verdad?, que pudiera de pronto a veces tenerlo en determinadas circunstancias, porque Dios es Dios y puede usar su palabra como Él quiera, ¿verdad? Y de pronto alguien, al recitarlo, solamente con el recitarlo, ha recibido alguna fortaleza, alguna dirección. Sin embargo, no era el propósito esencial de Jesús que esa oración modelo se recitara, ¿verdad?, como una oración mágica que resolviera los problemas de la vida, ¿sí?, o que trajera cierto alivio, que, como les digo, puede suceder de pronto, ¿verdad?, que alguien necesitado repita esta oración, y que en esa repetición, ¿sí?, reciba una fortaleza o reciba un milagro, ¿sí? Pero esencialmente la oración fue dada para instruirnos sobre la comunión, ¿sí? ¿Cómo tener comunión con el Padre? ¿Cómo hallar gracia delante de los ojos de Dios a través de las oraciones? ¿Sí? ¿Cómo fortalecernos en la gracia? ¿Cómo crecer en la gracia a través de las oraciones? Las oraciones son las expresiones a través de las cuales buscamos la comunión con el Padre, buscamos la relación, intimarnos con Él, buscamos fortalecernos de Él, buscamos ser dirigidos por Él, ¿sí? Y es una expresión que, si se practica en la cotidianidad, ¿sí?, vamos a tener, ¿verdad?, como ustedes quizá lo han experimentado, van a tener esa fortaleza que proviene de las oraciones, ¿sí? Conforme más oraciones hagamos con nuestro Padre, más se fortalecerá la comunión. Entonces, esta oración que todos ustedes conocen y que casi la mayor parte de las traducciones al español la han protegido, ¿sí?, se ha mantenido, ¿sí? Las traducciones a veces, de pronto, sobre todo en el libro de los Salmos, se vuelven muy libres y a veces parecen más paráfrasis que traducciones, ¿sí? Pero la oración del Padre Nuestro, gracias a Dios, yo la he leído en diferentes traducciones y mantiene más o menos el mismo esquema, porque, como les digo, es una oración dejada, ¿verdad?, o una expresión dejada para que nosotros aprendamos, ¿sí?, para que sepamos cómo hallar gracia delante de Dios, cómo fortalecer la comunión, cómo acrecentar esa gracia. Entonces, me voy a permitir leerla, ¿sí? Como les digo, es el resultado de una búsqueda de sus discípulos, que le piden y le ruegan: enséñanos, queremos tener esa comunión que tú tienes con el Padre y queremos saber cómo tenerla. Y entonces el Señor les dice: bueno, pues cuando oren, digan así, ¿sí? O sea, que este sea el contenido, o sea, pero les digo, cada palabra, cada expresión, ¿sí?, que está ahí, nos puede abrir un mundo de reflexión, ¿verdad?, para fortalecer el camino de la comunión, para acrecentar la comunión, para intimar más con el Padre, ¿sí? Entonces, en ese espíritu es como hay que leerlo, ¿verdad? Como les digo, la repetición de la oración como una fórmula, ¿verdad?, religiosa, puede de pronto traer cierta edificación, ¿sí? Puede operar cierto cambio en la vida de la persona, puede fortalecer el ánimo, pero esencialmente fue dada para aprender. Por eso es la respuesta a la pregunta: enséñanos. Bueno, quiero enseñarles, y esto es lo que ustedes tienen que aprender de la oración, ¿sí? Y bueno, me voy a permitir leerlas en esta traducción, que es la que comúnmente yo uso, de Casiodoro de Reina, de 1500, la traducción de 1509, dice, 1519, perdón, dice: Padre nuestro,
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí pone un punto, ¿sí? Podemos verlo como un primer contenido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego hay un segundo contenido corto, dice, venga tu reino. Ahí pone otro punto y seguido, ¿sí? Un segundo contenido. Luego está un tercero, una expresión un poco más amplia, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Casiodoro Reina pone otro punto ahí para separar los contenidos, ¿sí? Luego un cuarto contenido dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cierra con un punto también, un cuarto contenido. Después viene el contenido número 5, dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿sí? Y vuelve a poner un punto y seguido para cerrar el quinto contenido. Y finalmente, sí, el sexto contenido dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo cual en sí nos ofrece, les digo, en esta traducción de Casiodoro Reina, nos ofrece 6 contenidos de esta oración que les digo es una enseñanza. Y ahora podemos ir a analizar cada una de esas expresiones, ¿sí? Porque cada una de esas expresiones tiene una enseñanza que tiene que ver con la forma de fortalecer, acrecentar o entrar en la comunión con el Padre, que tiene que ver con la forma de hallar gracia delante de los ojos de Dios, porque si algo hemos de recibir nosotros de Dios es a través de su gracia, ¿sí? ¿Cómo hallar gracia? Es decir, cuando hablamos de la gracia, es de ese favor que Dios se digna dispensarnos por su sola misericordia, ¿sí? Sin que haya mérito alguno en nosotros, de tal manera que todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es por la gracia, ¿sí? Es decir, por ese favor que nos dispensa, ¿sí? Entonces, les digo, podemos analizar los 6 contenidos, ¿verdad?, de manera individual cada uno de ellos y tener una reflexión de 1 hora cuando menos en cada uno de ellos. Ya cuando los revisamos y los releemos, ¿verdad?, y los meditamos, ¿sí?, y nos dejan un mundo de enseñanza. Como también podemos abordar cada contenido, ¿sí?, pensando y reflexionando en cada una de esas palabras, porque como les decía, una palabra puede abrir por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, una reflexión enorme. Digo, yo he hecho reflexión sobre este pasaje y son muchísimos los pensamientos. No he tenido la oportunidad, y cuánto quisiera tenerla, de sentarme a escribir, ¿verdad? Pero pues a algunos no se nos da tal vez el tiempo, tal vez esa gracia o ese don. Sin embargo, quiero animarlos para que revisen esos contenidos, porque esos contenidos pueden de alguna manera, a través de la meditación y de la oración misma, fortalecerles en el sentido de crecer en la gracia, ¿sí?, en el sentido de fortalecerse en la gracia, de hallar gracia, de extender la gracia, ¿sí? Y les decía, podemos ocuparnos de reflexionar y de meditar y de aprender sobre cómo acrecentar la comunión, meditando en cada uno de esos 6 contenidos, o meditando en cada una de las expresiones que hay en cada uno de los contenidos, o incluso en cada una de las palabras. Y yo quiero dejarles una direccioncita y ojalá que ustedes la sigan, porque seguirla es una riqueza y no es algo que yo haya creado como original, sino que es algo que se me ha dado a través del tiempo, pero que la he confirmado en los escritos de algunos otros teólogos que han pensado igual sobre este pasaje, ¿sí? Entonces, pensando en el primer contenido, ¿sí?, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí?, santificado sea tu nombre, ¿sí?, pensando en ese primer contenido, que es el que abre, ¿verdad?, la enseñanza, ahí se abre, ¿sí?, y podemos pensar que es el contenido que nos expresa a nosotros y a todos los seres humanos, cómo hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Cómo quiere Dios que el hombre, el ser humano, se acerque a Él? ¿Sí? ¿Y cómo puede Dios, ¿verdad?, sentirse complacido de manifestar su gracia, su favor a aquella persona que se acerca a Él? ¿Sí? Sea quien sea, en cualquier contexto, en cualquier cobijo social o religioso, ¿sí?
Y bueno, ya pensando en este primer contenido desde esa perspectiva de cómo hallar gracia delante de los ojos de Dios, entonces ya podemos irnos a analizar la expresión, ¿sí? Y la expresión empieza con una palabra que es clave y que es fundamental: Padre. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a acercarme a Dios? ¿Cómo voy a procurar la comunión? ¿Cómo hallaría yo gracia delante de Dios? Pues Dios quiere que todo aquel que se acerque a Él, ¿sí?, se acerque en la confianza de que Él es Padre, ¿sí? Él es Padre de todos los seres humanos. Pero cuando el ser humano voltea hacia la presencia de Dios y se acerca creyendo que es un Padre amoroso, ¿sí?, un Padre benigno, un Padre misericordioso, un Padre que no está en contra del ser humano, un Padre que ama al ser humano, porque Dios ama al hombre. Jesús lo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? De manera que a veces es difícil por razón del pecado. El pecado se convierte en un obstáculo para que nosotros podamos allegarnos a Dios con esa confianza y con esa seguridad de que Él no está condenando al hombre. Dijo Jesús en su momento: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Jesús quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero el hombre tiene que reconocer que en primerísimo lugar Dios le ama. Dios ama al ser humano. Y Dios quiere que el ser humano tenga esa certeza y esa confianza y que se acerque a Dios dejando de lado todos sus pecados, ¿sí?, creyendo que esa carga de pecado no es un obstáculo, ¿sí?, sino esa carga de pecado es algo que Dios quiere quitarle para que pueda tener comunión con Él. Entonces, aún a nosotros a veces, por razón de las situaciones de la vida, a veces nos sentimos abrumados por algún pecado o por alguna culpa, y como que no tenemos cierta inseguridad para acercarnos a Dios. Sin embargo, siempre será el mismo camino, ¿sí? El camino de reconocerlo como nuestro Padre. Es como el niño se acerca a su Padre siempre con confianza y con seguridad. No está pensando si se portó mal el día de ayer, ¿sí? El niño siempre se va a acercar con el Padre porque sabe que su Padre lo ama, porque sabe que su Padre tiene siempre una buena actitud hacia él, porque su Padre es perdonador, ¿sí? De manera que el niño se le olvidó el día de ayer que cometió una fechoría y se portó mal, y al día siguiente va y se le acerca al papá como si nada hubiera pasado, ¿sí? Porque tiene esa certeza. Bueno, Dios es nuestro Padre. Pero fíjese usted que llegaríamos a la segunda palabra del contenido, que es esencial también. Dice nuestro. Y estamos muy acostumbrados a personalizar a Dios como un Dios personal. Y Dios es Dios de todos. Y cuando dice, cuando ores, di Padre nuestro. Es decir, implica la comunidad, implica el entorno. Significa que nosotros, queridos hermanos, si hemos de hallar gracia delante de los ojos de Dios, sí, Dios quiere ser nuestro Padre, pero Dios quiere que sepamos que Él es Padre de todos, ¿sí? Y que Él espera que al acercarnos a Él, al procurar la comunión, al buscar hallar gracia, estemos en paz con todos los que nos rodean, ¿sí? Que podamos considerar que Dios es Padre de todos, es nuestro Padre. Y Dios quiere que estemos en paz primeramente con los cercanos, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, ¿sí? Con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Que reconozcamos que a Dios le complace que nosotros tengamos buena relación con todos. Padre nuestro, ¿sí? O sea, incluso lo dijo en algún momento: si vienes al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? Pues entonces ve primero y ponte de acuerdo con tu hermano, ponte en paz con él, y luego ven y ofrece tu ofrenda, ¿sí? No podemos nosotros buscar la gracia y la comunión de Dios si estamos enemistados con nuestro prójimo, si estamos enemistados con la esposa, ¿sí? Si estamos enemistados con los hijos, si estamos enemistados con la comunidad eclesial, ¿sí? Es importantísimo que nosotros, al acercarnos a Dios, estemos en la sintonía que Él está. Cuando nosotros
procuramos, porque esto se procura, ¿no? A veces es una batalla, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo, hasta donde dependa de ustedes, estén en paz con todos, ¿sí? Entonces, si nosotros procuramos la comunión con los cercanos y con aquellos que están, ¿verdad?, de alguna manera en nuestro entorno, ¿sí?, entonces hallamos gracia delante de los ojos de Dios, que cuando procuremos acercarnos a Él en nuestras oraciones, no solamente pensemos en Él, en esa perspectiva de un Padre bondadoso, amoroso, misericordioso, benigno, sino que también pensemos en un Padre que se duele por las relaciones, que le interesa la paz de nuestra familia, que le interesa la paz de nuestro entorno, y que nosotros estamos puestos para ser elementos de paz. Por eso en algún momento en sus bienaventuranzas dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? O sea, porque nosotros, por virtud de lo que somos, por virtud de ser hijos de Dios, ¿sí?, habremos de ser pacificadores, ¿sí?, y procurar eso, de manera que entonces el Señor espera que cuando nosotros procuremos la comunión, ¿cómo orar? Pues acércate con confianza de entrada, pero también acércate, ¿sí?, pensando en el entorno, pensando en los que te rodean, ¿sí?, sabiendo que así como un padre se duele, pues yo tengo 4 hijos, y de pronto cuando ellos se conflictan, ¿sí?, a nosotros nos duele, y andamos procurando cómo arreglar las cosas y que se distensione el ambiente, porque al padre le duele cuando los hijos, ¿verdad?, de alguna manera entran en algún conflicto, porque la paz de la familia es nuestra paz, ¿sí? Entonces, en ese mismo tenor, Dios espera que nosotros procuremos, al acercarnos a Él, estar en paz con todos, hasta donde dependa de nosotros, ¿sí? Y la otra expresión del primer contenido dice: Padre nuestro, que estás, ¿dónde? En los cielos, ¿sí? Es decir, esto entraña que nos acerquemos con la certeza de quién es Él. Es el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que tiene en sus manos toda la autoridad. Jesús dijo después de la resurrección: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿sí? Es decir, nuestro Dios, hermanos, tiene todo el poder del universo. Acercarnos en esa confianza, en esa seguridad de que Él es todopoderoso y de que Él lo que va a hacer, lo va a hacer siempre para bien de nosotros, ¿sí?, independientemente de la respuesta que pueda darnos, porque a veces pues podemos pedir lo que no es conveniente. Dice el apóstol Pablo en algún momento: pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿sí? Pero también dice: el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios sabe de qué tenemos necesidad mucho antes de que nosotros se lo pidamos. Pero hay que acercarnos a Él en la certeza de su grandeza, de su poder, de su señorío, y acercarnos también con esa humildad, ¿sí?, con esa humildad, con esa sencillez, ¿sí?, con esa humillación de que estamos ante, no sé, pues ustedes que han estado cerca de los dignatarios del mundo temporales, imponen, aunque sea lo que sea. Me ha tocado en algún momento estar cerca de algún personaje de esos y a la hora de saludarlo, sientes que tiene una autoridad, porque la tiene. Si usted quiere, temporal, ¿sí?, pero la tiene, ¿sí? Y ahí de pronto algunos son muy críticos acá desde el periódico, desde acá, pero cuando están frente a él, ahí ahí ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque hay una autoridad que tienen esos personajes, una autoridad, dicen la investidura, es una investidura, es un poder que reciben, ¿sí? Pues imagínense ante nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces acercarnos siempre para hallar gracia, que tengamos esa confianza de que Él es nuestro Padre, que nos ama, que tengamos también esa sensibilidad para buscar la paz con todos, estar en paz con todos. Y yo a veces, que si me llego a disfrutar con mi esposa, yo sé que mis oraciones no son productivas, ¿sí? Tengo que buscar, oye, hijita, pues perdóname, sabes que pues me fue la mano, aunque yo perciba que ella tal vez tenga que ver, pero yo soy la cabeza, yo soy el que tomo la iniciativa para pedir perdón y para buscar restablecer la armonía.
Porque yo sé que entonces mis oraciones, si yo estoy en armonía con mi esposa y con mis hijos, mis oraciones también tendrán aceptación y hallarán gracia. Entonces, no perder de vista el estar en comunión y en paz con todo para que hallemos gracia, ¿sí? No perder de vista que Dios es el Señor Todopoderoso, ¿sí? Y la cuarta expresión de este primer contenido, esa es complicada, eso ya demanda más esfuerzo nuestro. Dice, santificado sea tu nombre, ¿sí? Y ahí es donde Dios se complace de que nos acerquemos como Padre a Él. Dios se complace de que procuremos la paz y la comunión con los que nos rodean, ¿sí? Dios se complace de que reconozcamos su poder, su grandeza, su señorío. Pero Dios se complace y espera que nosotros santifiquemos su nombre, ¿sí? Es decir, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Sed santos, dijo el Señor, como yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Es importante, pues, que santifiquemos el nombre del Señor cada día, es decir, que honremos el nombre de Dios, que nos portemos a la altura de lo que demanda, ¿sí?, ser hijos de Dios. No hay nada más, bueno, hoy ya no es tan común, pero yo recuerdo allá en los años 60, 70, cuando un hijo, ¿verdad?, cometía un crimen, un delito, una hija, ¿verdad?, que de pronto allá en los años 60, ¿verdad?, pues cometiera un error, decían los padres, has deshonrado a tu familia, decían. Y muchos padres eran durísimos, que llegaban al extremo hasta de despedir a la hija o despedir al hijo, ¿verdad?, porque había deshonrado el nombre de la familia, ¿sí? Era algo que calaba hondo, que calaba profundo. Hoy como que hemos sido más flexibles y bueno, tal vez por los excesos que cometimos en el pasado, ¿verdad? Pero en el ámbito, ¿sí?, de la realidad y en el ámbito de la fe, se espera que honremos al Señor. Santificado sea tu nombre. Si yo digo santificado sea tu nombre, eso entraña el compromiso de que en la cotidianidad yo voy a procurar la santidad. Y ser santo es apartarse de aquello que no honra a Dios. Ser santo es esforzarse por guardar sus mandamientos, ¿sí? Eso implica la santidad, ¿sí? Separarse de aquello que no conviene, sean conversaciones, sean pensamientos, sean decisiones, sean compañeros, ¿sí? De pronto hay que aprender a pintar rayas. Somos buenos compañeros y si quieres, buenos cuates, pero ¿sabes una cosa? Yo estoy de este lado. O sea, no voy a comprometer los principios y los fundamentos de la fe por razón de la amistad. No voy a comprometer, ¿verdad?, los principios morales de la palabra de Dios por razón, ¿sí?, de la amistad o por razón del negocio, ¿sí? Es santificado sea tu nombre, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, pues este primer contenido, les digo, es fundamental para hallar gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Que tengamos esa confianza, siempre, independientemente de lo que haya pasado, pues como el hijo, me porté mal, Señor, pero mira, aquí estoy, Padre, ¿sí? Seguro de que Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia, un Dios de amor, ¿sí? Pero cada vez tengamos conciencia de que Dios espera de nosotros para que crezcamos en la gracia, que no solamente lo veamos con esa confianza de Padre, sino que también procuremos la paz con todos, ¿sí? Que tengamos certeza de que es todopoderoso, pero que no se nos olvide cada día que hay que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Cuidar aún las conversaciones, se puede platicar buenos chistes sin caer en lo obsceno, ¿sí?, o en lo profano, ¿sí? Yo creo que podemos y si nos determinamos, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Hacer buenos negocios, sí, hay que hacer buenos negocios, no es un pecado el negocio, pero hay que hacer negocios honestos, ¿sí? No hay que comprometer, ¿verdad?, la reputación, porque de pronto nos podemos encontrar cambiando la primogenitura por un vulgar plato de lentejas, como lo hizo en su momento, ¿verdad?, Esaú. De manera tal que pensemos cada día que Dios demanda santidad de nosotros. Sed santos como yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces, que no se le olvide esa frase al acercarse a Dios: santificado sea tu nombre, ¿sí? Y eso entraña que el primero que lo va a santificar soy yo. Y en el ejercicio en que yo santifico a Dios, mi esposa, mis hijos también aprenderán a santificar a Dios. Mis compañeros, mis empleados aprenderán a respetar la fe y de pronto a santificar también a Dios. Entonces, pues se los dejo para su reflexión. Los otros contenidos, pues cada uno, les digo, puede despertar muchos pensamientos sobre cómo orar, cómo fortalecer la comunión con el Padre, ¿verdad? Y qué es lo que complace profundamente a Dios para bien de nosotros. Amén.